Cuando Leonardo Rossi, jefe del sindicato más temido del Medio Oeste, entró en su finca fuertemente vigilada de Chicago 4 horas antes, esperaba encontrar a su esposa leyendo en el solarium. En cambio, encontró a su ama de llaves, Clara Ara Hayes, escondida en las sombras del gran vestíbulo, con el rostro completamente desprovisto de sangre. Antes de que él pudiera hablar, ella se abalanzó hacia adelante, agarró las solapas de su traje a medida con manos temblorosas y lo arrastró detrás de las pesadas cortinas de terciopelo. «Guarde silencio», susurró, con la voz quebrada por un terror que le heló la sangre en las venas al instante. La razón no era un escuadrón de sicarios rival, era algo mucho más aterrador. Leonardo Rossi nunca se desviaba de su horario. En el volátil submundo del sindicato de Chicago, la previsibilidad a menudo se consideraba una vulnerabilidad fatal. Pero para Leonardo, la puntualidad era una afirmación de poder. Sus días estaban meticulosamente planeados, divididos en intervalos de 15 minutos de reuniones, negociaciones e intimidación silenciosa. Hoy, sin embargo, una reunión muy delicada con la facción del lado norte en un discreto almacén del puerto había terminado abruptamente. Un soplo sobre una posible redada federal había dispersado a los asistentes bajo la gélida lluvia de noviembre. En lugar de retirarse a su oficina, fuertemente fortificada en el centro, Leonardo sintió una atracción inusual hacia su hogar. Le ordenó a su chofer, Thomas, que tomara la autopista de regreso a su extensa finca cerrada en Lake Forest. Apenas eran las 2 de la tarde. El cielo sobre ellos era del color del hierro amoratado, derramando una implacable llovizna helada que resbalaba en las carreteras y desdibujaba la imponente silueta de la mansión mientras atravesaban las puertas de hierro forjado. Algo se sintió mal de inmediato. Leonardo era un hombre que sobrevivía leyendo los cambios microscópicos en su entorno. Mientras el Mercedes a prueba de balas subía por el camino circular, notó que los guardias del perímetro, generalmente muy visibles, patrullando los terrenos con equipo táctico, estaban ausentes de sus puestos. Las pesadas puertas de bronce se habían abierto automáticamente con el transpondedor de Thomas, pero las ventanas de la caseta de vigilancia estaban oscuras. «Quédate en el coche, Thomas. Mantén el motor en marcha», murmuró Leonardo, su voz un barítono bajo y grave que no admitía discusión. «Jefe, ¿quiere que llame a los equipos de barrido?», preguntó Thomas, con la mano ya sobre su funda. «No, si hay una brecha no quiero que sepan que estoy al tanto». Leonardo deslizó la mano dentro de la chaqueta de su traje de carbón a medida, sus dedos rozando la empuñadura fría y tranquilizadora de su pistola 1911 personalizada. Salió del vehículo y la lluvia helada le azotó la cara de inmediato. Evitó las grandes puertas dobles de la entrada principal, optando en su lugar por la discreta entrada lateral que conectaba el garaje de varios coches con los pasillos de la cocina. Introdujo su huella dactilar biométrica en el escáner. La luz parpadeó en verde. El mecanismo de cierre se desactivó con un golpe sordo y satisfactorio. El silencio inmediato dentro de la casa era opresivo. Normalmente, la finca de los Rossi bullía con una vida tranquila y eficiente. Se oiría el leve tintineo de la preparación culinaria desde la cocina industrial, el suave zumbido de la calefacción central o las lejanas melodías de Chopin que sonaban desde el salón donde su esposa Isabella pasaba las tardes. Hoy el silencio era espeso, pesado y sofocante. Leonardo se movía con la gracia depredadora de una pantera. Sus zapatos de suela de cuero no hacían absolutamente ningún ruido contra el mármol italiano importado. Al doblar la esquina hacia el gran vestíbulo, un repentino movimiento borroso captó su visión periférica. Su arma estaba desenfundada y apuntando en una fracción de segundo. El seguro se quitó. No era un asesino del cártel. Era Clara Ara Hayes. Clara Ara era una mujer de férrea constitución. Una viuda de 60 años que había administrado la casa de los Rossi durante más de 2 décadas. Había visto cuerpos acribillados a balazos arrastrados por esos mismos suelos y ni siquiera había parpadeado mientras ordenaba la lejía. Pero en este momento, Clara Ara era un retrato del terror absoluto y puro. Estaba acurrucada en el oscuro nicho bajo la gran escalera curva,
su uniforme habitualmente inmaculado desordenado, un brillo frenético de sudor en su pálida frente. Cuando vio a Leonardo, no expresó alivio. En cambio, sus ojos se abrieron de puro pánico. Se abalanzó hacia adelante, sus manos sorprendentemente fuertes agarrando las solapas de su traje. Con una fuerza desesperada, arrastró al jefe de la mafia de 1,88 m detrás de las pesadas cortinas de terciopelo del suelo al techo que flanqueaban las ventanas arqueadas. Leonardo abrió la boca para exigir qué demonios estaba pasando, pero la mano temblorosa de Clara Ara se la tapó. Guarde silencio. Respiró. Las palabras apenas una vibración contra su mejilla. El ceño de Leonardo se frunció en una peligrosa V. Le quitó la mano con suavidad pero con firmeza, lanzándole una mirada que exigía respuestas inmediatas. «Están en el estudio», susurró Clara Ara, su mandíbula temblando tan violentamente que sus dientes castañeteaban. «¿Con Isabela?» El corazón de Leonardo golpeó contra sus costillas. Isabela. Solo ese nombre era el único punto débil en su armadura. Si una familia rival hubiera irrumpido en la finca para llegar a su esposa, reduciría la ciudad a cenizas. Apretó el arma, preparándose para salir de detrás de las cortinas. Clara Ara le agarró el brazo de nuevo, sus uñas clavándose dolorosamente en su bíceps. «No, señor Rossi, escúcheme. No son los Moretti, no son los colombianos». Una lágrima finalmente se derramó por su línea de pestañas, abriendo un camino por su arrugada mejilla. «Es Richard, y trajo a la policía». El nombre golpeó a Leonardo como un golpe físico en el esternón. Richard. Richard Sullivan no era solo un soldado. Era el subjefe de Leonardo, su confidente más antiguo, y el hombre que había recibido una bala en el hombro por él durante las sangrientas guerras territoriales de 2018. Richard era el padrino del hijo que Isabela estaba tratando de concebir. Que Richard estuviera aquí sin avisar mientras se suponía que Leonardo estaba al otro lado de la ciudad era una anomalía. Que estuviera aquí con la policía reteniendo a Isabela en el estudio era una traición apocalíptica. «Explícate», articuló Leonardo, sus ojos volviéndose fríos y muertos. «Entraron hace unos 20 minutos». Clara Ara susurró rápidamente, sus ojos moviéndose hacia el pasillo que conducía al ala oeste. «Richard despidió al equipo de seguridad interior. Les dijo que usted había ordenado una rotación de turno. Luego trajo a 3 hombres. 2 son matones, fuertemente armados. Al tercero, lo reconocí de las noticias. Señor Rossi es el inspector jefe, David Harrison, el jefe del grupo de trabajo contra el crimen organizado». La mente de Leonardo corría procesando las variables con una velocidad aterradora. Harrison había estado construyendo un caso rico contra el sindicato Rossi durante 3 años. Si Richard se había entregado, era el fin del imperio. Pero, ¿por qué venir a la casa? ¿Por qué involucrar a Isabela? ¿Por qué no pulsaste el botón de pánico?, preguntó Leonardo en silencio. Richard desactivó el sistema central en cuanto entró, respondió Clara Ara, leyendo sus labios. «Tiene los códigos de anulación. Solo usted y él los tienen. Le dijo a Harrison que tenían 1 hora antes de que usted regresara». Hizo una pausa, tragando saliva. «Señor Rossi, no están buscando libros de contabilidad o discos duros. Yo estaba en la despensa del mayordomo cuando arrastraron a Isabela al estudio. Los oí». Leonardo sintió que un sudor frío le recorría la nuca. «¿Qué dijeron?» Clara Ara parecía que iba a vomitar. Harrison le dijo a Richard que lo hiciera parecer auténtico. Dijo que el jefe llega a Niesa, encuentra que su esposa se ha ahorcado en el estudio. Trágico. Una nota confesando las cuentas en el extranjero para limpiar su conciencia. Y tu camino para tomar el control de la familia está completamente despejado, Sullivan. El aire en el vestíbulo pareció evaporarse. No estaban aquí para arrestar a Isabela. Estaban aquí para asesinarla, simular un suicidio, incriminarla con una confesión falsa que le entregaba el caso al FBI y dejar el sindicato en manos de Richard como una marioneta para los federales. Era una obra maestra de corrupción y traición. Una rabia volcánica y primal se encendió en el pecho de Leonardo, pero su exterior permaneció completamente inmóvil. La emoción era un lujo que mataría a su esposa. Ya no era Leonardo Rossi, el hombre de negocios.
Volvió a ser Leo el soldado de la calle, el depredador alfa que se había abierto paso hasta la cima de la cadena alimenticia. ¿Dónde están los dos matones?, susurró Leonardo. Uno está vigilando la puerta principal desde fuera. El otro está apostado fuera de las puertas del estudio, informó Clara Ara, su voz estabilizándose mientras se alimentaba de la aterradora calma de Leonardo. Vuelve a la cocina, instruyó Leonardo. Métete en el sótano de raíces y cierra la puerta de acero detrás de ti. No salgas hasta que yo venga a buscarte. Clara Ara asintió una vez, aterrorizada pero obediente, y se deslizó en las sombras como un fantasma. Leonardo salió de detrás de las cortinas de terciopelo. El gran pasillo que se extendía hacia el ala oeste parecía tener kilómetros de largo. Se movió en silencio, manteniendo la espalda contra la pared, evitando la tabla del suelo que crujía cerca del antiguo reloj de pie, un capricho de la casa que solo un residente conocería. Al acercarse a la intersección del pasillo principal y el corredor de la biblioteca, percibió el distintivo olor a tabaco barato. Se asomó por la moldura de caoba. A 10 pies de distancia, justo fuera de las puertas dobles cerradas de su estudio privado, había un hombre enorme con un chaleco táctico, desplazándose casualmente por su teléfono, con un rifle de asalto colgado del pecho. Leonardo lo reconoció. Un mercenario independiente, a menudo utilizado por policías corruptos para trabajos sucios extraoficiales. Leonardo calculó la distancia. 10 pies. Demasiado lejos para un derribo silencioso, pero un disparo alertaría a Richard y Harrison dentro, dándoles tiempo para ejecutar a Isabella. Necesitaba una distracción, algo lo suficientemente natural como para no causar pánico inmediato, pero lo suficientemente fuerte como para alejar al guardia de la puerta. Metiendo la mano en el bolsillo, Leonardo sacó su pesada pluma estilográfica Visconti de oro macizo. Respiró hondo para calmarse y luego lanzó la pluma por debajo del brazo por el pasillo perpendicular hacia los baños de invitados. Aterrizó en el suelo de mármol con un chasquido agudo y resonante. La cabeza del guardia se levantó de golpe. Guardó su teléfono, se descolgó el rifle y dio un paso lento y cauteloso hacia el pasillo que se cruzaba. «Sullivan, ¿eres tú?», gruñó suavemente. Dio otro paso y luego otro. En el momento en que el guardia cruzó el umbral de la intersección, Leonardo atacó. Se abalanzó hacia adelante, agarrando el cañón del rifle con la mano izquierda, forzándolo agresivamente hacia arriba, hacia el techo, mientras su mano derecha bajaba la empuñadura de acero de su 1911 en un arco brutal y aplastante contra la sien del hombre. Los ojos del guardia se pusieron en blanco al instante. Antes de que el pesado cuerpo pudiera golpear el suelo y alertar a los hombres de adentro, Leonardo lo atrapó, bajándolo silenciosamente sobre la lujosa alfombra persa. Respirando con dificultad, Leonardo pasó por encima del mercenario inconsciente y pegó la oreja a las pesadas puertas de roble del estudio. Dentro pudo oír el sonido de un llanto. Era Isabella. «¡Deja de llorar, bella!». La voz de Richard Sullivan llegó a través de la madera, cubierta de un falso tono de simpatía que hizo hervir la sangre de Leonardo. «Es mejor así. Leo siempre iba a hundir todo el barco. De esta manera, no tienes que verlo ir a una prisión federal. Ahora, súbete a la silla». «Por favor, Richard», sollozó Isabella, su voz ronca. «No tienes que hacer esto. Estoy embarazada. Por favor, me acabo de enterar ayer. Estoy embarazada». El silencio que siguió desde el interior de la habitación fue ensordecedor. Fuera de la puerta, Leonardo Rossi cerró los ojos, su dedo apretando el gatillo. Ya no luchaba solo por su esposa. Luchaba por su legado. Abrió las puertas dobles de una patada. Las pesadas puertas de roble del estudio se abrieron de golpe hacia adentro, las bisagras de latón gritando mientras se arrancaban del marco de la puerta. Astillas de madera antigua llovieron sobre la alfombra persa importada como metralla. Dentro, la escena era una pesadilla, pintada con el cálido resplandor ámbar de las lámparas de escritorio. Isabella estaba precariamente equilibrada sobre una silla de lectura tapizada de terciopelo. Su rostro era una máscara de terror absoluto,
Una gruesa cuerda de seda trenzada arrancada de las cortinas de la ventana rodeaba firmemente su esbelto cuello. El otro extremo estaba echado sobre la tubería de hierro expuesta del candelabro de arriba. De pie junto a la silla estaba Richard Sullivan, su mano agarrando la cuerda de seda. A unos pocos pies de distancia, apoyado casualmente en el escritorio de caoba de Leonardo, estaba el inspector jefe David Harrison, con los brazos cruzados y una sonrisa arrogante a medio formar en su rostro. La sonrisa se desvaneció en el microsegundo en que Leonardo cruzó el umbral. El tiempo se dilató. En la aritmética brutal e implacable de un tiroteo, la sorpresa es la moneda más valiosa, y Leonardo acababa de gastar toda su fortuna. Antes de que el cerebro de Harrison pudiera procesar por completo que el dueño de la casa no solo estaba en casa, sino de pie en la puerta, la 1911 de Leonardo ya estaba levantada. Leonardo no gritó una advertencia, no pidió la rendición. En su mundo, un hombre que amenaza a tu esposa ya ha perdido su derecho a hablar. ¡Crack! ¡Crack! Los dos fogonazos del cañón iluminaron el estudio oscuro como luces estroboscópicas. El sonido fue ensordecedor, rebotando en las paredes de libros encuadernados en cuero. Ambas balas de punta hueca de calibre 45 alcanzaron a Harrison justo en el centro del pecho. La fuerza del impacto levantó al inspector jefe corrupto del suelo, lanzándolo hacia atrás contra el mueble bar. Las licoreras de cristal se hicieron 1000 pedazos brillantes mientras Harrison se desplomaba en el suelo, muerto antes de que su arma de servicio siquiera saliera de la funda. Richard, sin embargo, tenía los instintos de supervivencia de una rata callejera. En el momento en que sonó el primer disparo, no buscó su arma. En cambio, tiró violentamente de la cuerda de seda y agarró a Isabella por la cintura, poniéndola delante de él como un escudo humano mientras presionaba con fuerza el cañón de una elegante Glock 19 contra su sien. Isabella se ahogó, un sonido desesperado y áspero, sus manos arañando la cuerda que se apretaba alrededor de su garganta mientras la arrastraban fuera de la silla. «¡Suéltala, Leo! ¡Suelta la maldita pistola!», gritó Richard, su voz subiendo a una octava histérica. Sus ojos estaban desorbitados, moviéndose entre el cadáver sangrante de Harrison y el cañón frío e impasible del arma de Leonardo. Leonardo se congeló, su postura de combate perfecta, las miras de su 1911 alineadas directamente con el puente de la nariz de Richard, parcialmente oscurecido por el cabello oscuro de Isabella. La revelación de su embarazo, pronunciada apenas unos segundos antes a través de la puerta, resonaba en su cráneo. 2 vidas. Richard tenía 2 de sus vidas como rehenes. «Déjala ir, Richard», dijo Leonardo. Su voz estaba completamente desprovista del pánico que Richard exhibía. Era un tono monótono y aterrador, más frío que la lluvia de noviembre de afuera. «Aléjate de ella y lo haré rápido. Si aprietas ese gatillo, te prometo que te mantendré vivo durante un mes en los congeladores de carne del Navy Pier». «Estás acabado, Leo», escupió Richard, su mano temblando tan violentamente que el cañón de su pistola golpeaba la mejilla de Isabella. «Los federales tienen las cuentas de las Caimán. Tienen los manifiestos de envío de los muelles. Harrison era solo la póliza de seguro. Si no salgo de aquí, un equipo táctico irrumpirá por las puertas en exactamente 10 minutos». La mente de Leonardo categorizó la información con una eficiencia escalofriante. Richard lo había vendido por completo, pero algo no cuadraba. Los federales no sancionarían la simulación de un suicidio. «El FBI no cuelga a mujeres embarazadas, Richard», replicó Leonardo, sus ojos fijos en su subjefe, buscando la señal, la microexpresión que le daría una oportunidad. «Harrison era un renegado. Estaba fuera de servicio, aceptando tu dinero para despejarte el camino hacia mi silla. Y ahora está muerto en mi suelo. No tienes respaldo». Richard tragó saliva, su nuez de Adán moviéndose sobre el cuello de su traje. «Tuve que hacerlo, Leo. Te ablandaste. Desde que te casaste con ella, dejaste de forzar los límites. Las familias de Nueva York se ríen de nosotros. Hice esto por el sindicato». «Hiciste esto por codicia», jadeó Isabella de repente, sus dedos finalmente encontrando un poco de holgura en la cuerda. Miró a Leonardo,
sus ojos ferozmente determinados a pesar de sus lágrimas. No solo te vendió, Leo. Ha estado robando de las empresas de construcción fantasma. Las ha estado desangrando durante 2 años. El rostro de Richard se sonrojó de un violento carmesí. ¡Cállate! ¡Estúpida! Encontró las discrepancias esta mañana, le espetó Richard a Leonardo, tratando de recuperar el control de la narrativa. Me llamó para preguntar sobre las cuentas de Pendleton. No podía dejar que te mostrara los libros, Leo. No podía. Las cuentas de Pendleton. Los ojos de Leonardo se dirigieron a su escritorio. Uno de los cajones con doble fondo había sido forzado. Isabela no había sido solo una espectadora inocente en un golpe de estado. Había sido el catalizador. Sin saberlo, había firmado su propia sentencia de muerte al tratar de proteger su imperio. Mírame, Richard, ordenó Leonardo, su voz bajando otra octava, vibrando con una intención letal. Mientras la mirada de Richard se encontraba con la de Leonardo, Isabela ejecutó un movimiento de pura y desesperada supervivencia. No intentó apartarse. En cambio, clavó su tacón de aguja hacia atrás con toda su fuerza, hundiendo la punta de acero reforzado directamente en la rótula de Richard. Richard aulló de agonía, su pierna cediendo. La pistola se desvió de la sien de Isabela por una fracción de segundo. Era todo lo que Leonardo necesitaba. No disparó a la cabeza. El riesgo para Isabela era demasiado grande. Ajustó su puntería una pulgada y disparó. La bala destrozó el hombro derecho de Richard, el mismo hombro donde había recibido una bala por Leonardo 5 años atrás. La Glock cayó ruidosamente al suelo de madera. Antes de que Richard pudiera siquiera gritar, Leonardo cruzó la habitación en 3 zancadas masivas. Enfundó su arma, agarró la cuerda de seda alrededor del cuello de Isabela con la mano izquierda y le clavó el puño derecho en la mandíbula a Richard con la fuerza de un mazo. Richard se desplomó en el suelo, inconsciente antes de aterrizar. Leonardo arrancó inmediatamente la cuerda de seda del cuello de Isabela. Ella se derrumbó contra su pecho, jadeando en busca de aire, todo su cuerpo temblando incontrolablemente. «Te tengo», murmuró Leonardo ferozmente, enterrando su rostro en su cabello. Sus manos, que habían estado firmes como una roca mientras sostenía un arma, ahora temblaban mientras trazaba la marca roja e irritada que florecía en su garganta. «Te tengo, bella. Estás a salvo». «Iba a matarme», sollozó ella contra la chaqueta de su traje, agarrando sus solapas como si se estuviera ahogando. «Leo, el bebé». «Shh, el bebé está bien. Tú estás bien», mintió con suavidad, reprimiendo su propio terror abrumador. Se apartó, enmarcando su rostro con sus manos. «Mírame, necesito que seas fuerte por 5 minutos más. ¿Puedes hacer eso por mí?» Isabela tragó saliva, se secó las lágrimas y asintió. Era una civil, una ex curadora de arte que se había enamorado de un monstruo, pero poseía una columna vertebral de acero absoluto. Leonardo dirigió su atención a la habitación. Harrison estaba muerto. Richard se desangraba en el suelo, respirando en jadeos superficiales e irregulares. El guardia en el pasillo estaba incapacitado, y el segundo guardia estaba afuera. Se acercó a Richard, lo agarró por el cuello intacto y lo arrastró hasta apoyarlo contra el pesado escritorio de roble. Leonardo lo abofeteó bruscamente en la cara hasta que los ojos de Richard se abrieron, vidriosos y llenos de agonía. «El equipo táctico de afuera», dijo Leonardo, presionando su pulgar sin piedad en la herida de bala en el hombro de Richard. Richard gritó, un sonido húmedo y patético. «¿Quiénes son? ¿Federales o el escuadrón corrupto de Harrison?» «De Harrison», jadeó Richard, con sangre burbujeando en la comisura de su boca. «Su equipo de asalto, esperando su mensaje de texto. A 2 millas por el camino privado». Leonardo lo dejó caer. Si fuera una redada autorizada del FBI, habría llamado a sus abogados y se habría preparado para un asedio. Pero policías corruptos actuando como un escuadrón de la muerte significaba que no había reglas, ni órdenes judiciales, ni supervivientes. Entrarían disparando para encubrir el desastre de Harrison. Revisó el cuerpo de Harrison. Encontró un teléfono desechable en el bolsillo del pecho del policía muerto.
La pantalla mostraba un temporizador activo. 4 minutos y 12 segundos. 4 minutos hasta el registro de control fallido. Se nos acaba el tiempo, dijo Leonardo, su voz cortante. ¿Dónde está Clara Ara?, preguntó Isabela frenéticamente, mirando hacia el pasillo. En el sótano de raíces, está a salvo. Leonardo se movió detrás de su enorme escritorio. No buscó el teléfono ni sus llaves. En cambio, se agachó y presionó su mano plana contra el panel de madera intrincadamente tallado debajo del faldón del escritorio. Un escáner biométrico oculto leyó su palma. Un suave clic resonó desde el suelo. «Aléjate, Bella», le indicó. Leonardo agarró el borde de la pesada alfombra persa y la echó hacia atrás. Debajo, perfectamente integrada en el suelo de madera, había una trampilla de acero. Tiró de la manija empotrada hacia arriba, revelando una oscura y estrecha escalera de hormigón que descendía a la tierra. «¿Qué es esto?», suspiró Isabela, mirando al abismo. «Una reliquia de la era de la prohibición», explicó Leonardo, sacando una linterna táctica de alta potencia de un cajón del escritorio. «Mi abuelo la construyó. Corre bajo los terrenos de la finca, por debajo del muro perimetral, y se abre en las alcantarillas de drenaje cerca del antiguo camino forestal. Nadie sabe que existe excepto yo». «¿Ni siquiera Richard?» «Ni siquiera Richard», confirmó Leonardo. Miró a su antiguo amigo que se desangraba sobre las antiguas tablas del suelo. «Siempre supe en el fondo que podría llegar un día en que las personas en las que más confiaba serían las que estarían fuera de mi puerta con armas». Se volvió hacia Isabela, su expresión suavizándose solo una fracción. «Baja, estaré justo detrás de ti». Isabela no dudó. Recogió la falda de su vestido y descendió al aire oscuro y frío del túnel. Leonardo echó un último vistazo a su santuario. Recogió el teléfono desechable de Harrison. El temporizador ahora marcaba 2 minutos y 45 segundos. Escribió un rápido mensaje de texto al último número contactado. «Objetivo asegurado. Esperando extracción en las puertas principales. Vengan con todo». Era una táctica dilatoria, una mentira que atraería al equipo de asalto corrupto al frente de la finca, dándoles a Leonardo e Isabela los preciosos minutos que necesitaban para navegar por el túnel y llegar a los vehículos de respaldo que mantenía escondidos fuera del lugar. Dejó caer el teléfono sobre el pecho de Harrison. No se molestó en mirar a Richard de nuevo. Que se desangrara o que los policías corruptos lo silenciaran cuando se dieran cuenta de que habían sido engañados. Leonardo entró en la escalera oculta y cerró la pesada trampilla de acero sobre él. La cerradura se activó con un sólido y resonante golpe, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta, salvo por el estrecho haz de la linterna de Leonardo. «Mantén tu mano en la pared, Bella», dijo Leonardo, su voz resonando en el espacio húmedo y claustrofóbico. «Tenemos una larga caminata». Sobre ellos, el sonido débil y ahogado de las sirenas de la policía comenzó a aullar en la distancia, cortando la gélida lluvia de noviembre. El imperio ardía. Pero mientras Leonardo tomaba la mano de su esposa en la oscuridad, supo que la verdadera guerra apenas comenzaba. El aire en el túnel era pesado, olía a tierra húmeda, mampostería vieja y el sabor metálico del agua estancada. El único haz de la linterna táctica de Leonardo cortaba la oscuridad sofocante, iluminando ladrillos agrietados que lloraban con décadas de humedad subterránea. «Cuidado donde pisas», advirtió Leonardo, su voz un retumbo bajo y resonante. Mantuvo su mano izquierda firmemente envuelta alrededor de los dedos temblorosos de Isabela, guiándola sobre hormigón roto y tablones de madera podridos. Isabela tropezó, su caro vestido de seda enganchándose en un trozo de varilla de refuerzo que sobresalía de la pared. La tela se rasgó con un silbido agudo. Ella jadeó, el sonido, áspero y crudo, mientras la adrenalina que había impulsado su supervivencia arriba comenzaba a convertirse en un puro shock paralizante. Se llevó la mano libre a la garganta, las yemas de sus dedos rozando la dolorosa marca levantada donde la cuerda de seda se había clavado en su piel. «No puedo, Leo. No puedo recuperar el aliento», susurró, apoyándose pesadamente contra la fría pared de ladrillo. Leonardo se detuvo al instante. Apagó la linterna
sumergiéndolos en una oscuridad absoluta y aterradora. ¡Leo!, gritó ella, el pánico apoderándose de ella. «Estoy aquí mismo», dijo suavemente, sus manos encontrando sus hombros en la oscuridad total. La atrajo contra su pecho, envolviendo sus brazos alrededor de su cuerpo tembloroso. «Si mantengo la luz encendida y alguien encuentra la entrada, verán el haz a una milla de distancia por este tramo recto. Solo cierra los ojos, bella. Escucha mi corazón». Ella enterró su rostro en la chaqueta húmeda de su traje, su oreja presionada contra su pecho debajo de la lana a medida. El latido de su corazón era exasperantemente constante. Un lento y rítmico tamborileo de un hombre completamente en su elemento. «Iban a colgarme», sollozó suavemente, la realidad finalmente cayendo sobre ella. Richard me sonrió. Sonrió mientras ataba el nudo. «Richard es un hombre muerto», afirmó Leonardo, no como una amenaza, sino como un hecho ineludible del universo. «Pero ahora mismo, tú estás viva. Nuestro hijo está vivo. Luchaste, Isabela. Me diste el segundo que necesitaba. Te salvaste a ti misma». Besó la parte superior de su cabeza, sus labios deteniéndose en su cabello oscuro. «Necesito que sigas moviéndote. Tenemos aproximadamente media milla hasta la alcantarilla de drenaje. ¿Puedes caminar?». Isabela respiró hondo y temblorosamente, llenando sus pulmones con el aire viciado y frío. La imagen de los libros de contabilidad de Pendleton pasó por su mente, las filas de transferencias al extranjero que casi le cuestan la vida. «Sí», dijo, su voz encontrando un frágil filo de acero. «Vuelve a encender la luz». 50 pies por encima de ellos, la finca de los Rossi descendía al caos. El capitán Arthur Reynolds de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de la Policía de Chicago abrió de una patada las puertas astilladas del estudio, su rifle de asalto barriendo la habitación. Esperaba encontrar a su jefe, el inspector jefe Harrison, de pie sobre el cadáver oscilante de la esposa del jefe de la mafia, con una nota de suicidio recién falsificada en el escritorio. En cambio, Reynolds encontró una carnicería. Harrison yacía despatarrado entre los restos del mueble bar de cristal, su pecho ahuecado por 2 enormes heridas de salida. La sangre se acumulaba espesamente en la alfombra persa, empapando las intrincadas fibras. «¡Despejado!», gritó uno de los oficiales tácticos de Reynolds desde el pasillo. «El guardia de enfrente está caído, inconsciente, ni rastro de Rossi». Reynolds bajó su arma, su mandíbula apretándose mientras examinaba el desastre. Sus ojos se posaron en Richard Sullivan. El subjefe estaba desplomado contra el escritorio de caoba, su hombro derecho una masa arruinada y sangrienta, su respiración superficial y errática. Reynolds se arrodilló junto al hombre moribundo, agarrándolo bruscamente por sus solapas destrozadas. «Sullivan, despierta, pedazo de basura. ¿Dónde está Rossi? ¿Dónde está la mujer?». Richard gimió, sus párpados se abrieron con un aleteo. Tosió, un rocío de carmesí manchando sus labios. «¡Debajo!», jadeó, sus ojos rodando hacia la alfombra desplazada y la trampilla de acero expuesta. «La llevó por los túneles». Reynolds soltó a Richard con una maldición. Se acercó a la trampilla, iluminando el abismo con la luz montada en su arma. «¡Idiotas!», escupió. Activó la radio en su chaleco táctico. «Equipo Alfa, aseguren el perímetro. Equipo Bravo, bajen a este agujero, disparen a la vista. No dejen que Rossi llegue a la superficie». «Capitán», dijo un oficial más joven nerviosamente, mirando el cuerpo de Harrison. «Si Rossi está vivo y sabe que fuimos nosotros, aniquilará a la mitad de la comisaría». «¿Qué es exactamente por lo que no sale vivo de esta propiedad?», ladró Reynolds, cargando una bala. «¡Muévanse!». Abajo en la oscuridad, Leonardo escuchó el débil y distante clangor de botas pesadas sobre una rejilla de acero resonando por el túnel. El equipo de asalto había encontrado la entrada. «¡Vienen!», susurró Isabela. Su agarre en su mano se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Lo sé», respondió Leonardo, su ritmo acelerando de una caminata cuidadosa a una zancada calculada para cubrir terreno. El haz de su linterna captó el brillo opaco de hierro oxidado 50 yardas más adelante.
Era la rejilla del desagüe pluvial que desembocaba en el barranco cerca del antiguo camino forestal. «Ya llegamos», murmuró Leonardo. Soltó su mano y le entregó la linterna. «Sostén esto, apúntalo a la cerradura». La rejilla estaba asegurada con un pesado candado oxidado que parecía no haber sido tocado desde la década de 1980. Leonardo no se molestó en intentar forzarlo. Sacó su 1911, envolvió la chaqueta de su traje firmemente alrededor del cañón y la cerradura para amortiguar el sonido, y apretó el gatillo. El estallido apagado resonó sordamente en el espacio húmedo. La cerradura se hizo añicos. Leonardo pateó la pesada rejilla de hierro hacia afuera. Se abrió con un chirrido de metal torturado, revelando la luz gris y desoladora de la tarde tormentosa y la implacable llovizna helada. Salieron del tubo, deslizándose por el terraplén fangoso hacia la maleza densa y cubierta del barranco. El aire frío los golpeó como un golpe físico, un marcado contraste con el sofocante túnel. «Arriba por la cresta», ordenó Leonardo, tirando de ella. «No mires atrás». Mientras coronaban la colina fangosa, irrumpiendo a través de un matorral de espinos muertos, los débiles gritos superpuestos del equipo táctico resonaron desde la salida del túnel de abajo. Los habían perdido por menos de 2 minutos. La frenética carrera a través del bosque helado fue una mezcla borrosa de esfuerzo físico agonizante y sobrecarga sensorial. Un cuarto de milla completamente fuera de la línea de propiedad inspeccionada de la finca Rossi, el terreno se convirtió en una pendiente traicionera y empinada de barro y raíces muertas y aferradas. El aguacero de noviembre había convertido el suelo del bosque en un lodazal resbaladizo y helado. Los tacones de diseñador arruinados de Isabela habían sido descartados a mitad del terraplén, obligándola a trepar en calcetines. Cada paso enviaba nuevas punzadas de frío que irradiaban por sus piernas, pero el instinto primal de sobrevivir la impulsaba hacia adelante. Detrás de ellos, resonando débilmente desde la boca de la tubería de drenaje que acababan de abandonar, se oían los gritos ahogados y sincopados del equipo táctico del capitán Reynolds. La policía corrupta se estaba desplegando, sus linternas cortando inútilmente a través del denso dosel barrido por la lluvia. Pero estaban completamente ciegos a las rutas de escape preplanificadas de Leonardo. Finalmente, atravesaron un denso matorral de espinos agresivos y pisaron un perímetro de asfalto agrietado y cubierto de maleza. Aislada en el centro del claro, se encontraba una estación de bombeo de agua municipal abandonada. Era un cubo de hormigón brutalista, agresivamente feo, cubierto de décadas de hiedra trepadora, grafitis de pandillas y señales de advertencia oxidadas. Para la Junta de Zonificación de la ciudad de Chicago, era una monstruosidad abandonada programada para demolición en 2029. Para Leonardo Rossi, era el sitio Fantasma 3, un punto de extracción fuera de los libros completamente funcional que había comprado a través de 3 capas de sociedades holding anónimas 10 años antes. Leonardo no perdió un segundo escaneando la línea de árboles. Guió a Isabela hacia la puerta de acero pesado y oxidado de la estructura. Se agachó, con las manos cubiertas de barro, y arrancó violentamente una caja de conexiones eléctricas falsa, montada en el hormigón en descomposición. Debajo yacía un teclado alfanumérico biométrico impecable que brillaba con una suave luz azul. Introdujo una compleja secuencia de 14 dígitos y presionó su pulgar contra el escáner de cristal. En lo profundo de las paredes de hormigón, pesados cerrojos industriales se desactivaron con una serie de golpes sordos y graves. La enorme puerta de acero siseó, deslizándose para abrirse sobre rieles perfectamente engrasados. Leonardo empujó a Isabela adentro y golpeó el botón de sellado interior. La puerta se cerró de golpe, cortando instantáneamente el viento aullante, la lluvia helada y el lejano lamento de las sirenas de la policía. Se encontraban en un garaje subterráneo brillantemente iluminado y con clima controlado. El aire olía intensamente a hormigón fresco, aceite de armas y oxígeno ionizado. En el centro del suelo de epoxi se encontraba un Audi Q7 negro mate.
Estaba completamente desprovisto de cualquier software de seguimiento por GPS o de infoentretenimiento. Blindado con vidrio balístico de nivel B6 y equipado con neumáticos Run Flat de grado militar. Isabela se derrumbó contra el capó reforzado del vehículo, su pecho subiendo y bajando violentamente. La adrenalina que la había mantenido en movimiento se estaba evaporando rápidamente, dejando atrás un agotamiento profundo y hasta los huesos. Su vestido de seda rasgado estaba pegado a su piel helada, y la marca amoratada y enojada alrededor de su cuello, del ancho exacto del lazo improvisado de Richard, palpitaba al ritmo de su pulso acelerado. Los ojos de Leonardo se fijaron en esa marca por una fracción de segundo. Un voto silencioso y aterrador se cimentó en su mente, pero la emoción era una indulgencia que aún no podía permitirse. Se movió con la aterradora eficiencia mecánica de un hombre que va a la guerra. Abrió el maletero automático del Audi, rasgando una pesada bolsa de lona. Le lanzó a Isabela una gruesa chaqueta de forro polar táctico, un par de pantalones de chándal de algodón pesado y calcetines de lana. «Cámbiate», ordenó, su voz resonando en la habitación estéril. «Vas a entrar en shock. Quítate la ropa mojada ahora, bella». Mientras ella se movía detrás del vehículo para quitarse los restos arruinados de su vestido con dedos temblorosos y entumecidos, Leonardo sacó un pesado teléfono satelital encriptado y desinfectado de una caja de seguridad secundaria. Lo encendió, observando la pantalla cargarse mientras buscaba desesperadamente una señal orbital segura a través del grueso techo de hormigón. 3 segundos agonizantes después, el indicador parpadeó en verde. Marcó un número de 12 dígitos fuertemente encriptado que solo existía en su memoria. Un protocolo diseñado para el peor de los casos. La línea se abrió al primer timbre. No hubo saludo, solo el leve sonido de un motor pesado al ralentí en el fondo. «Soy Leo», dijo Leonardo, su voz completamente plana, desprovista de cualquier calidez o pánico. «Jefe», llegó la respuesta inmediata y grave de Matteo Bianchi. Mateo era el ejecutor más despiadado de Leonardo, un hombre tallado en violencia absoluta y la única persona en todo el sindicato de Chicago cuya lealtad Leonardo nunca tuvo que cuestionar. «No estabas en el almacén». «Reunión. El puerto está vacío. Los rumores se están volviendo locos por aquí. Se dice en la calle que los federales están registrando la finca de Lake Forest». «No son federales. Es un escuadrón de sicarios localizado», corrigió Leonardo, apoyando la espalda contra la fría pared de hormigón, sus ojos siguiendo a Isabela mientras se ponía el forro polar de gran tamaño sobre su cuerpo tembloroso. «Policías corruptos. La fuerza de tarea del inspector jefe Harrison». Richard se entregó. Un silencio pesado, peligroso y sofocante cayó sobre la línea encriptada. Cuando Mateo finalmente habló de nuevo, la pura violencia sin filtrar en su tono era palpable. «Richard Sullivan llevó policías a tu puerta. Dame la orden, jefe. Dime lo que quieres y quemaré toda esta ciudad hasta los cimientos antes de la medianoche». «La orden está dada», declaró Leonardo suavemente, «pero primero necesito extracciones tácticas. Clara Ara está encerrada en el sótano de raíces debajo de la cocina principal en la finca. Puede que los policías no sepan que está allí, pero eventualmente barrerán la propiedad. No arriesgaré su vida. Thomas estaba en el camino de entrada en el Mercedes. Averigua si está muerto o capturado». «Estoy moviendo 2 equipos tácticos pesados ahora mismo», confirmó Mateo. El sonido de un cargador siendo insertado resonó a través del receptor. «¿Dónde estás?» «Sitio Fantasma 3. Tomaremos el Audi y nos moveremos a la casa de seguridad de Elgin». «Aquí están tus órdenes, Mateo. Reúne a los capos que fueron deliberadamente mantenidos fuera del círculo íntimo de Richard. Tráelos a Elgin. Si encuentras a alguien cuya lealtad flaquee por una fracción de segundo, pégale un tiro en la cabeza. Estamos en guerra, y las viejas reglas de combate están muertas». Leonardo terminó la llamada, el satisfactorio clic del teléfono satelital ofreciendo la primera pequeña astilla de control sobre el caos en espiral. Se volvió hacia el Audi. Isabela ya estaba sentada en el asiento del pasajero. Su cabello mojado estaba pegado a su cráneo,
y se ahogaba en el forro polar de gran tamaño. Pero el terror paralizante que había nublado sus ojos en el estudio había desaparecido por completo. Había sido reemplazado por una claridad aguda y calculadora que tomó a Leonardo completamente por sorpresa. Ya no era solo la esposa civil de un jefe de la mafia. Era una superviviente que acababa de mirar a la muerte a la cara y se había negado a parpadear. Leonardo se deslizó en el asiento del conductor y pulsó el botón de encendido. El potente motor Poi biturbo rugió a la vida, un gruñido bajo y agresivo vibrando a través del chasis blindado. No era solo el dinero, Leo, dijo Isabela en voz baja, su voz estabilizándose mientras el calentador del vehículo lanzaba aire caliente a la cabina. Leonardo puso el vehículo en marcha, sus ojos en el pesado mecanismo de la puerta del garaje. ¿Qué quieres decir? Las cuentas de Pendleton, explicó Isabela, llevando las rodillas al pecho, su mente ordenando rápidamente el laberinto financiero que había descubierto horas antes. Cuando realicé la auditoría sorpresa en las empresas de construcción fantasma esta mañana, rastreé el capital perdido. Richard no solo estaba desviando dinero para llenar sus propios bolsillos. El dinero no estaba en una cuenta offshore en las Caimán, esperando que él se jubilara. El ceño de Leonardo se frunció. ¿A dónde lo estaba desviando? Estaba siendo canalizado a través de una serie muy compleja de fideicomisos ciegos en Delaware, fuertemente ofuscados, dijo Isabela, su tono clínico y preciso. Pero descifré los números de enrutamiento. El capital fluía directamente a una firma paraguas corporativa llamada Vanguard Logistics. Vanguard es una empresa fantasma. Leo, revisé la junta directiva. El accionista principal es un apoderado de Salvatore Moretti. Leonardo pisó el pedal del freno con tanta fuerza que el enorme vehículo se sacudió violentamente, lanzándolos a ambos hacia adelante contra sus cinturones de seguridad. Salvatore Moretti, el intocable jefe del sindicato más poderoso de Nueva York. El hombre contra el que Leonardo había librado una brutal y sangrienta guerra fría de 5 años simplemente para evitar que las familias de la costa este hundieran sus garras en los lucrativos puertos de envío de Chicago. ¿Estás absolutamente segura de los números de enrutamiento?, exigió Leonardo, sus nudillos volviéndose blancos como la cal mientras agarraba el volante de cuero. Estoy segura, dijo Isabela, sus ojos oscuros perforando la penumbra de las luces del tablero, encontrando su mirada sin vacilar. Richard no estaba organizando un golpe localizado, Leo. Estaba organizando una invasión a gran escala. Estaba llevando a la quiebra tus frentes de construcción para pagar a Moretti. A cambio, Moretti proporcionaba el capital pesado necesario para sobornar al inspector jefe Harrison y a toda su fuerza de tarea. Iban a asesinarme, simular el suicidio para entregarle al FBI un caso cerrado y entregar sin problemas las llaves de Chicago a Nueva York. Leonardo miró a su esposa. Durante 3 años, la había mantenido deliberadamente aislada de las realidades brutales e implacables de su mundo, tratándola como una frágil muñeca de porcelana que necesitaba ser protegida de la sangre, la suciedad y la traición. Pero sentada aquí en un búnker helado, habiendo sobrevivido a un escuadrón de ejecución fuertemente armado, Isabela había reconstruido por sí sola una masiva conspiración multiestatal que había eludido por completo a sus mejores espías callejeros y contadores forenses. Una sonrisa lenta y aterradora se extendió por el rostro de Leonardo. No era una sonrisa de alivio, ni de alegría. Era la escalofriante sonrisa depredadora de un depredador alfa que acababa de captar el inconfundible olor de su verdadera presa. Salvatore Moretti realmente cree que puede comprar mi ciudad usando mi propio dinero robado, susurró Leonardo, su voz vibrando con una intención letal. Mientras volvía a poner el coche en marcha, pulsó el botón del transmisor en el parasol. La pesada puerta del garaje se abrió, revelando las oscuras calles suburbanas empapadas de lluvia más allá. Cree que puede entrar en mi casa y ponerte una soga al cuello. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Isabela, observando el peligroso fuego impío que ardía en los ojos de su marido. Vamos a dejar que piensen que ganaron, dijo Leonardo suavemente,
acelerando para salir del búnker y desaparecer en la tormenta. Dejamos que Reynolds informe a sus superiores que desaparecimos. Dejamos que Moretti piense que Richard tuvo éxito en el estudio antes de desangrarse. Y cuando todos se reúnan en mi ciudad para descorchar champán y repartirse mi imperio. Leonardo miró a Isabela, el peso de toda su violenta historia, asentándose firmemente sobre sus hombros. Cerramos las puertas y los quemamos vivos. 72 horas después, el submundo de Chicago era un barril de pólvora esperando una cerilla. Los noticieros oficiales informaron de un trágico tiroteo sin resolver en la finca de los Rossi. El inspector jefe David Harrison había muerto, supuestamente en el cumplimiento del deber durante una redada no anunciada. Richard Sullivan se había desangrado en el suelo del estudio antes de que pudieran llegar los paramédicos. Leonardo e Isabella Rossi se habían desvanecido en el aire, dejando atrás un imperio que parecía completamente sin cabeza. Para el ojo inexperto, el sindicato se estaba desmoronando. Para Salvatore Moretti era una puerta abierta. Moretti llegó a Chicago en un jet privado, pisando la pista con un abrigo de pelo de camelo, flanqueado por una docena de matones de Nueva York fuertemente armados. No se dirigió a un hotel. Fue directamente a la sala de juntas del ático de Vanguard Logistics. La fachada corporativa que Richard había estado desangrando para financiar esta toma hostil. Esperándolo en la masiva mesa de conferencias de obsidiana, estaba el capitán Arthur Reynolds, con aspecto demacrado y paranoico, junto a 3 de los antiguos capos de Leonardo, que habían jurado lealtad en secreto a Nueva York a cambio de un asiento en la nueva mesa. «La ciudad está segura, señor Moretti», dijo Reynolds, ajustándose nerviosamente el cuello de su uniforme. «Rossi se ha ido. Tenemos patrullas barriendo las fronteras, pero supongo que huyó del país. Sabe que no le queda músculo aquí». Moretti se sirvió un vaso de bourbon añejo de la licorera de cristal sobre la mesa. Tomó un sorbo lento, sus ojos oscuros y calculadores examinando la habitación. Richard era un tonto, pero su muerte cumplió su propósito. Con la presión federal sobre la muerte de Harrison, le echamos toda la culpa de la conspiración a Leonardo. El FBI pasará la próxima década persiguiendo a un fantasma en Europa, y nosotros heredaremos el centro de tránsito más lucrativo del Medio Oeste. Moretti levantó su vaso. Por la nueva era. Los 3 capos traidores levantaron sus vasos. Reynolds forzó una sonrisa tensa y buscó su propia bebida. Antes de que una sola gota tocara sus labios, las pesadas puertas a prueba de explosiones de la sala de juntas del ático se cerraron de golpe con un silbido hidráulico. Los mecanismos de cierre electrónicos se activaron con un pesado y simultáneo chasquido que resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Las luces ambientales parpadearon, se apagaron por completo y fueron reemplazadas instantáneamente por el duro resplandor rojo del sistema de respaldo de emergencia. «¿Qué demonios es esto?», ladró Moretti, sus matones desenfundando instantáneamente sus armas y formando un perímetro. «¡Capitán Reynolds!», crepitó una voz a través de los altavoces de sonido envolvente integrados de la sala de juntas. Era un barítono bajo y grave que envió una inmediata y helada punzada de terror directamente por la columna vertebral del policía corrupto. Le advertía a Richard sobre la compañía que mantenía. «Rossi», susurró uno de los capos traidores, su rostro perdiendo todo color. La enorme pantalla de televisión de pantalla plana en la cabecera de la mesa cobró vida. No mostraba el rostro de Leonardo. En cambio, mostraba una transmisión en vivo del garaje subterráneo de Vanguard Logistics. Los 4 vehículos todoterreno negros de Moretti estaban completamente envueltos en llamas. De pie casualmente alrededor de los restos en llamas estaban Matteo Bianchi y 30 de los soldados callejeros más letales y ferozmente leales de Leonardo. «¿Crees que ganaste, Salvatore?». La voz de Leonardo llenó la habitación, fría y absoluta. «¿Crees que puedes entrar en mi ciudad, comprar a mis hombres con dinero robado y ordenar la ejecución de mi esposa embarazada?». Moretti mantuvo la compostura, aunque una gota de sudor se formó en su sien. «Eres un hombre muerto, Leo. Estás atrapado en cualquier agujero en el que te escondas. No tienes los números para mantener esta ciudad contra Nueva York».
No necesito números para mantener la ciudad, replicó Leonardo suavemente. Solo los necesitaba a todos en una habitación. La pantalla cambió, mostró una vertiginosa variedad de transferencias bancarias, números de cuentas en el extranjero y códigos de enrutamiento. Isabela es una mujer brillante, Salvatore, continuó Leonardo. Mientras volabas aquí para descorchar champán, ella estaba ocupada. No solo encontró el dinero que Richard robó, encontró la puerta trasera digital que usó para desviarlo. En las últimas 48 horas, no solo ha vaciado las cuentas de Vanguard, siguió los números de enrutamiento hasta tus principales holdings en Manhattan. Los ojos de Moretti se abrieron de genuino horror mientras los números en la pantalla descendían rápidamente. Millones de dólares, la sangre vital del sindicato de Nueva York, los fondos ilícitos utilizados para sobornar a jueces, políticos y policías, se estaban reduciendo sistemáticamente a cero. No solo recuperé lo que era mío, susurró Leonardo a través de los altavoces. Tomé todo lo que tienes. Estás en bancarrota, Salvatore. Tus hombres no lucharán por un jefe que no puede pagarles. Antes de que Moretti pudiera gritar una orden, las ventanas de cristal reforzado del ático se hicieron añicos hacia adentro. Granadas aturdidoras se desplegaron con conmociones cegadoras y ensordecedoras. Matteo Bianchi y su equipo de asalto habían descendido desde el techo. Irrumpieron en la habitación en una sinfonía de violencia perfectamente coreografiada. El tiroteo duró menos de 10 segundos. Cuando el humo se disipó, los matones de Moretti estaban desarmados y clavados en el suelo. Los tres capos traidores yacían muertos donde estaban sentados. Reynolds estaba de rodillas, temblando violentamente, con una pistola presionada en la nuca por el propio Matteo. Moretti permaneció congelado, con cristales crujiendo bajo sus caros zapatos, mirando el cañón de un rifle de asalto. Las puertas de la sala de juntas se desbloquearon y se abrieron con un silbido. Leonardo Rossi entró. Llevaba un traje negro impecable, perfectamente entallado, completamente imperturbable por la carnicería. Caminó lentamente hasta la cabecera de la mesa, mirando a Moretti. «Rompiste las reglas», dijo Leonardo suavemente. «Atacaste a la familia». «Mátame», escupió Moretti, tratando de salvar una pizca de dignidad. «Hazlo». «No», respondió Leonardo, ajustándose los puños. «La muerte es demasiado fácil. Te enviaré de regreso a Nueva York. Llegarás sin dinero, sin equipo y con el conocimiento de que las 5 familias restantes saben exactamente lo mal que fallaste. Ellos se encargarán de ti por mí». Leonardo dirigió su mirada a Reynolds. El capitán corrupto gimió. «En cuanto a ti, Arthur», dijo Leonardo, sacando una gruesa carpeta de manila de su chaqueta y dejándola caer sobre la mesa. «Esto contiene cada libro de contabilidad, cada transferencia bancaria y cada prueba de los sobornos que tú y Harrison aceptaron de Nueva York. Mis abogados ya han enviado copias a la Oficina Federal de Investigación, a Asuntos Internos y a los medios de comunicación locales». Reynolds sollozó, sabiendo que en una prisión federal, un policía corrupto que vendió a los suyos no duraba una semana. «Mateo», ordenó Leonardo, «limpia esto. Envía a Moretti al aeropuerto. Deja a Reynolds en los escalones del Tribunal Federal». «Sí, jefe». Mateo asintió, una oscura sonrisa extendiéndose por su rostro. Leonardo se dio la vuelta y salió de la ruinosa sala de juntas, dejando atrás las cenizas de sus enemigos. Una hora después, llegó a la fuertemente vigilada casa de seguridad de Elgin. La lluvia helada finalmente se había detenido, dejando el aire nocturno fresco y nítido. Pasó por alto a los guardias del perímetro, abrió la pesada puerta y entró en la cálida sala de estar iluminada por el fuego. Isabela estaba acurrucada en el sofá de cuero, una gruesa manta cubriendo su regazo, una taza de té en sus manos. Clara Hayes, extraída a salvo del sótano de raíces la noche del ataque, estaba sentada cerca, tejiendo en silencio, su habitual compostura de hierro completamente restaurada. Cuando Isabela vio a Leonardo, dejó su té y se levantó. El agotamiento en sus dos ojos era pesado, pero el terror había desaparecido por completo. Ya no era solo la esposa de un jefe de la mafia.
Era la arquitecta de su supervivencia. Leonardo cruzó la habitación y la atrajo a sus brazos, enterrando su rostro en su cuello, respirando el aroma de su piel. Se acabó, susurró contra su cabello. La podredumbre está cortada. La ciudad es nuestra. Isabela posó sus manos sobre su estómago, una pequeña y feroz sonrisa tocando sus labios. Luego, bienvenido a casa, Leo. El jefe de la mafia llegó a casa temprano y la criada dijo, guarde silencio. La razón era aterradora. Es una exploración brutal de las frágiles ilusiones de poder y la aterradora realidad de la traición. El verdadero horror que enfrentó Leonardo Rossi no fue un ataque repentino de una facción rival, sino la podredumbre profundamente insidiosa dentro de su propio círculo íntimo. La traición de Richard Sullivan, al organizar el suicidio de Isabella para orquestar un golpe corporativo y territorial, rompió los límites de la lealtad y arrastró vidas inocentes al fuego cruzado. Sin embargo, la narrativa pasa de ser una historia de victimización a una de empoderamiento feroz y calculador. La inteligencia de Isabella, al descubrir la conspiración financiera, junto con la despiadada ejecución táctica de Leonardo, demuestra que el verdadero poder no reside solo en sostener un arma, sino en controlar la información. Al final, las traiciones más oscuras forjan la armadura más fuerte, asegurando que el legado de los Rossi sobreviva no solo a través de la fuerza bruta, sino a través de una unidad absoluta e inquebrantable.